Lucio Cabañas Barrientos, que hoy tendría 84 años, que nació en un pueblito de la comunidad del Porvenir del estado de Guerrero. Este señor, que fue maestro rural, que se preocupó por las causas nobles del pueblo, en un afán de defender en un mitin que era simple y sencillamente de padres de familia, fue tratado de asesinar, y el pueblo, por el cariño que le tenía, lo protegió. Y así murieron las 11 personas en el Zócalo de Atoyac el 18 de mayo de 1967. He ahí pues el inicio de la guerrilla del maestro Lucio, que fue obligado por el gobierno de entonces a hacerse pueblo, a ir a las montañas y a pedir justicia y a organizar al pueblo para pedir justicia. A partir de esa fecha y durante los siguientes 7 años, Lucio se mantiene en rebelión y lucha por la transformación de las condiciones de vida, la opresión y la miseria de los campesinos mediante la organización de los pueblos de la Sierra de Guerrero. Funda pues el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento, núcleo base para la formación de ese grupo. Ellos hicieron campamento muy cerca de Atoyac, muy cerca, en un cerro, la Patachúa. Transcurrieron 7 años de esa lucha, donde muchos de ustedes estuvieron y participaron, y con sus ideales iban haciendo pueblo, como él decía, iban despertando las conciencias, iban recorriendo poblados para así volverse fuertes en contra de esos gobiernos opresores. Fue así como un 2 de diciembre de 1974, en un comunicado, el general Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional de ese entonces, informó que en el Otatal Guerrero grupos militares se enfrentaban con rebeldes, donde resultara muerto el maestro Lucio, Roberto, Arturo y René. Eso fue lo que se dijo. Ese 2 de diciembre, en el último enfrentamiento con tropas militares, iniciando un tiroteo en esa selva cafetalera y en ese cerro llamado el Otatal, Lucio Cabañas, al percatarse que ya no había salida, gritó fuertemente hasta que se les hizo, pero les aseguro que no les voy a dar el gusto de que me maten ustedes. Se colocó su arma en el cuello y se disparó. Cayó herido mortalmente y un capitán corrió, el capitán Bravo Torres del ejército, y le dio el tiro de gracia y lo asesinó. Él fue sepultado clandestinamente en Atoyac, en el Panteón Municipal. Ahora, después de tantas luchas de la familia Cabañas y de muchas organizaciones sociales, se logró recuperar el cuerpo y hoy está sepultado donde debe de estar, en el Zócalo, en la plazuela de Atoyac de Álvarez, donde permanece un obelisco. Mira, Alex, hay un tema también que nos parece de mucho también interés, el que se refiere a la represión del Estado a la universidad, ¿sí?, durante el periodo de 1972-75 y de las víctimas de la desaparición forzada durante este periodo.
Bueno, es obvio que al Estado le molestaba un proyecto como el de Universidad Puebla. Y sobre todo, algo que no has mencionado, pero que es muy importante, la participación estudiantil. Ese tiempo tenía un gran vigor. No sucede lo que ahora, ¿no? Digamos que no existe realmente una presencia organizada, pujante del estudiantado. En ese momento lo hay, ¿no? Hay una fuerte presencia del estudiantado. Y además es un estudiantado en el que, bueno, chueco o derecho, pero tuvimos alguna influencia, ¿no? Yo recuerdo, voy a hacer un paréntesis, recuerdo que cuando llegué a la universidad recibí una notita de Wences-Reza, donde decía, por favor apoya a este grupo de estudiantes, y que fueron los que me llevaron la notita. Y recuerdo que tanto Antonio Hernández como Félix Hoyo y como yo nos hicimos cargo de lo que entonces era la Unión Estudiantil Guerrerense. Esa Unión Estudiantil Guerrerense que estaba dirigida por Juan García Costilla, por el SAM y por Tere Estrada y por algunas personas que hoy se encuentran desaparecidas. Nosotros apoyamos a esta unión estudiantil, de hecho les dimos cursos, Antonio les dio cursos de oratoria, Félix y yo les enseñamos a manejar el mimeógrafo, que en aquel tiempo era una forma de imprenta, tú lo recordarás bien. Claro que sí. Les enseñamos a picar los stenciles, a redactar un manifiesto, cómo se hace una carta abierta, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte, pues algunas nociones ideológicas importantes. Tú lo recuerdas muy bien porque después, bueno, compartimos con gente como tú y bueno, somos viejos camaradas, estuvimos en el trotskismo también, eso hay que también decirlo, ¿no? Entonces, claro, hay un movimiento estudiantil muy importante y entonces todo ese proyecto resulta totalmente transgresor para el Estado, ¿no? Entonces el Estado diseña toda una campaña de descalificación, primero, de descalificación, de desprestigio, pero también de represión, también se fue ya diseñando y armando lo que algunas autoras llaman terrorismo de Estado. Yo concuerdo con ellas. No me gusta el término de guerra sucia, porque cuando hablas de guerra sucia, pareciera que hay dos fuerzas equivalentes que chocan entre sí. Pero aquí no, realmente hay un terrorismo de Estado. Porque no solamente se ataca a la guerrilla y a los que de alguna manera participamos allí, se ataca a gente que no tiene absolutamente nada que ver. Y se ataca en dos sentidos. Yo recuerdo que Figueroa le exige a Wences-Reza que se deshaga de Félix, de Antonio, de Pablo Sandoval y de mí, que vea la forma de eliminarnos de la universidad. Y entonces lo que hacen es despedir a Félix Hoyo, despedir a Antonio Hernández, que regresa después bajo cuerda, y a mí no me pueden hacer nada, ¿no? Porque yo era una profesora que cuidaba muy bien su cumplimiento y que no tenía muchas fisuras de donde se pudieran agarrar. Y a Pablo Sandoval lo exilian, digámoslo así. Y claro, contra el grueso de la población hay una represión directa, y es el caso de muchos compañeros que están desaparecidos, que no tenían nada que ver. Por ejemplo, el caso de Luis Armando Cabañas, que era un estudiante que no tenía absolutamente nada que ver, y su único delito era apellidarse Cabañas, y que se le ocurrió irse al cine con el chilango, don Carlos Díaz Frías. Se van a ver una película que me parece irónico, que se llamaba Atrapado y sin salida, y los detienen a los dos y los desaparecen a los dos
sin que Luis Armando tuviera absolutamente nada que ver. Era un chavo desmadroso, era un chavo alegre, un chavo que no iba ni a las manifestaciones, un chavito que no tenía nada que ver. Su delito se apellidaba Cabañas. Entonces, hay una tremenda embestida contra la universidad, y una embestida armada. Ahí es cuando en uno de tus videos, o lo decía Wario en uno de tus videos, ¿no? Mucha gente cayó sin tener nada que ver o en forma excesiva. Una prueba es Chopin, ¿no? Que cuando los porros disparan desde el edificio que habían tomado, el edificio de rectoría, disparan directamente a la gente y logran darle a Chopin en un pie del que nunca se pudo recuperar. Él de esa lesión nunca se recuperó. Entonces hay una tremenda represión y bueno, tenemos testimonios que hablan de la bazuca que tenían desde el edificio de rectoría tomado por los porros hacia el edificio docente. Uno no podía salir ni a cenar. ¿Qué imperaba? La sensación que teníamos todos en esa época era el miedo. Y vivir con miedo es terrible. Yo recuerdo que, bueno, no podía uno ni dormir, porque no sabías cuándo te iban a atacar. Era fácil detenerte, desaparecerte o incluso asesinarte, ¿no? En la total impunidad. Apoyados por el gobernador de entonces, Figueroa. Entonces, fue una cosa tremenda. Y aparte las presiones que recibía el propio rector, que a veces se omite mencionar que parte de esta represión, pues también la sufrió el propio rector, que recibía todo tipo de amenazas y represión. Y todo eso yo creo que era un ambiente sumamente difícil, porque cómo implementas todos sus proyectos o cómo recibes apoyo económico para realizar todos esos proyectos, pues está en chino, ¿no? Y habría que decir que fueron tiempos terribles, que los sufrimos todos, no solo yo. O sea, yo soy una de las tantas personas que cayeron en esa época. Afortunadamente yo tuve mucha solidaridad, Pepe. Una de las cosas que a mí más me benefició, y Antonio, fue el hecho de que Amnistía Internacional nos reconociera como presos de conciencia. Eso fue una cosa importantísima, que yo creo que influyó para que yo fuera la primera persona amnistiada en el caso de Acapulco, porque aquí ya se había amnistiado a los de Chilpancingo. Pero Figueroa incluso le dijo a Bermúdez que salga la vieja. Yo era la única mujer pues que estaba como presa política. Que salga la vieja, yo no le tengo miedo a las viejas. Y bueno, salió la vieja. Es la primera vez que el machismo me favorece. Quiero decir, fíjate que ahí el sindicato jugó un papel importante, y el propio González Ruiz, porque González Ruiz consiguió que nos defendiera Andrade Gressler, que era el mejor defensor de presos políticos en esa época. Y que Bonal, ¿te acuerdas de Bonal? Claro. De Sí. Ángel Asensio, ellos fueron los representantes de Gressler para desarrollar nuestra defensa. Nosotros, a diferencia de Eloy Cisneros, que dijo que yo creo que es cierto que él estuvo injustamente detenido, en el caso nuestro nosotros sí reconocimos haber ayudado al Partido de los Pueblos. Nosotros sí dijimos, nosotros somos presos políticos y sí formamos parte del grupo de apoyo del Partido de los Pueblos. Entonces eso fue muy importante, incluso para el reconocimiento frente a Amnistía Internacional, porque no habíamos participado en cuestiones de armas, pero que sí éramos presos de conciencia. Eso fue muy favorable para recibir la amnistía. Y sí, desafortunadamente, pues muchos de nuestros compañeros, de nuestros hijos, digamos, sí, porque esos estudiantes yo los consideraba parte de mi familia, eran parte mía. Carlos Díaz Frías, Carlos Benavides, Benjamín,
que como te decía al principio, muchos fines de semana pasaban en mi casa y Carlos Benavides vivió en mi casa mucho tiempo. Yo cuando me fui a Baja California, se fue conmigo Carlos Benavides tratando de salvarle la vida. Entonces, pero bueno, ganaron sus amores y se regresó a Guerrero, y bueno, en ese regreso pues pagó con su libertad y con su vida, ¿no? Porque allí fue desaparecido, cosa que yo quería evitar, pero bueno, uno no me puede salvar ni yo, pues. Alex, a pesar de que estos acontecimientos ya tienen varias décadas, pues la verdad no dejan de conmovernos. Más todavía nos indigna el hecho de que los principales culpables gozan de impunidad. ¿Cuánta gente desaparecida? No hablamos de 4 o de 5. A nivel de Estado, a nivel de nación y a nivel de Estado, son cientos de desaparecidos durante todo ese periodo. Y en el caso particular de Guerrero, la cantidad de personas desaparecidas y asesinadas son muchísimas. Hay bastantes obras que dan fe, dan testimonio de todo esto, ¿no? Nosotros en particular como universitarios, Alex, hemos hecho mucho hincapié en casos como los que tú estás mencionando, el caso de Luis Armando Cabañas, el caso de Carlos Díaz Frías, el caso de Carlos Benavides, el caso del compañero Benjamín, pero a ese agregamos, porque hicimos una investigación acerca de cuántos universitarios fueron desaparecidos en esa época, de la manera, mira, más, diríamos, más cobarde, ¿no? Y algunos datos nos dicen que fueron asesinados también de manera cruel después de reiteradas torturas. Eso cuando menos nos ha llegado de manera informal, no reconocido por las autoridades. Nosotros, Alex, cuantificamos, son 23 y la lista la mencionamos de manera detallada en uno de nuestros videos. Dentro de esos 23 está la compañera Victoria Hernández Brito, ¿sí? Está el compañero El Penta, ¿sí? ¿Te acuerdas del Penta? De Acapulco, ¿no? Un joven muy combativo, ¿sí? Muy combativo él, y que fue compañero mío. Cuando se nombró ese comité coordinador, ahí fue designado el compañero Penta, que fue desaparecido. Lo sacaron de la casa del estudiante en Acapulco y nunca volvimos a saber acerca de su paradero. Un amigo entrañable para mí, que aprecié muchísimo, a Carlos Díaz Frías, joven que ya estaba en el último año de su carrera en Derecho, se lo llevaron también, ¿no? Y ahí tenemos, decíamos, una lista pormenorizada de los casos de los universitarios. Esto decíamos, haciendo hincapié en los casos de los universitarios, pero a nivel general son muchísimos los casos de desaparecidos y de asesinados de la manera más descarada, diríamos, de parte del ejército y de diferentes cuerpos policíacos y parapolicíacos, paramilitares, etcétera, ¿no? Cuando operaban los retenes, recuerda el retén aquí de Jaltianguis, ¿no? A cuánta gente no le hizo daño. Me tocó a mí, Alex, ser dirigente de la Federación Estudiantil, el que hiciéramos un documento, porque a raíz de que Lucio secuestró a Rubén Figueroa, que es una pregunta que te quiero hacer muy en particular, tu opinión al respecto. A raíz de ese secuestro, después cuando él liberado Rubén Figueroa, él regresa enardecido, enfurecido, ¿sí?, en contra de todo y de todos, pero particularmente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y es tanta la gente que está siendo víctima de esa cruel represión,
que en la Federación Estudiantil se acordó elaborar un documento en donde nos dirigimos a Luis Echeverría Álvarez como presidente de la República y le pedimos que se levanten esos retenes que están perjudicando al pueblo de Guerrero, pero que también se libere a los presos políticos. Y presentamos una lista en ese entonces, firmada por la Federación Estudiantil. Llevamos el documento a Acapulco y nos encontramos con el problema de cómo entregárselo directamente al presidente de la República, ¿no? No estaba fácil. Ahí estaba Figueroa, con él eran inseparables porque era su compadre. Entonces en esa ocasión me tocó a mí la bolita negra. Se acordó que fuera yo el que le entregara ese documento y lo planeamos. Mira que ahora digo yo, hombre, qué cosas hace uno en su juventud, que son demasiado temerarias, ¿no? Audaces, que no nos atreveríamos a hacer en esta etapa de nuestra vida. Claro que no. Allá en el llamado malecón de Acapulco, allí le hicieron un acto a Luis Echeverría Álvarez, el presidente, y ahí iba acompañado de Rubén Figueroa. Entonces hicieron una valla de marineros, estaban con sus armas, estaban así cruzadas, ¿no? Para no dejar pasar a nadie. Y entonces el acuerdo fue de que yo tenía que lanzarme con los documentos, óyelo bien, ¿sí? Rompiendo la valla, metiéndome entre los marinos, así, tirándome al piso, de tal manera que cuando yo cayera exhibiendo los documentos, y así ocurrió. Así ocurrió, así lo tuve que hacer, ese fue el acuerdo, y me tiré con los documentos en la mano, pero antes de que yo me pudiera inclusive dar vuelta, ¿no? Para poderlo, se lo mostrar al presidente y gritándole que yo no llevaba armas, solamente esos papeles, me encañonaron, no sé de dónde salieron tantos guaruras, y bueno, la cosa es que vieron que nada más llevaba yo los papeles, ya hablé con él, y me dijo que me recibiría solamente a mí en una entrevista ahí en la parte interior del centro de Acapulco. Y ahí fue donde ambos dijeron, Figueroa le dijo a él que Lucio lo había tratado mal, que lo había tratado como un perro y que le había dado puras obras, ¿sí? Y que nosotros pues éramos verdaderamente gente que no valoraba el trabajo de él, porque cómo era posible que estuviéramos a favor de esa gente cuando tanto daño estaban haciendo a Guerrero, que eran simplemente bandoleros, y que nuestra petición era una petición descabellada. Y el señor, te lo juro, se puso a llorar delante del presidente. El presidente se enojó muchísimo, lo abrazó y le dijo, tú, dice, más que mi compadre, eres mi hermano. Y a esos, dice, Wow. a todos esos cabrones, dice, que te han hecho daño, se los va a llevar su PM. Wow. Sí, cuéntale, dice, con todo mi respaldo. Tú, Rubén, Wow. dice, puedes hacer, dice, lo que quieras en el Estado. Así se lo dijo. Y a mí lo que me dijo, mira, joven, dice, y tú lo mejor que puedes hacer, dice, es retirarte. Abandona esto, y si no estás metido en otras actividades, retírate, dice, antes de que sea demasiado tarde. Así me lo dijo el presidente, así. Y claro que a estas alturas yo digo, a mí me fue bastante bien, Alex. Claro. Porque cómo le fue a todos esos que hoy Claro. ya no existen. Hace unos cuantos años, precisamente en el año de los 43, nosotros sacamos un cartel y nos pusimos de acuerdo con muchos compañeros de esos tiempos para sacar adelante un movimiento y que le exigiéramos al gobierno federal y al gobierno del estado que nos dieran un informe acerca de todos esos desaparecidos de la universidad. E hicimos un evento allá en la Alameda, Granados Maldonado. Desafortunadamente, el día en que estábamos en un meeting allá, una reunión muy concurrida, por cierto, se presentan los compañeros de Ayotzinapa en manifestación por el problema de los 43 que había acontecido 2 días antes. Y ya suspendimos todo, hasta el presente, Alex.
pero siento que sí tenemos una deuda enorme con esos compañeros. Claro. Y que, Claro que sí. la verdad, a mí me gustaría que antes de que desapareciéramos ya de la faz de la tierra, Alex, pudiéramos hacer algo por esos compañeros. Sí. Porque estoy seguro, mira, que a sus familiares, cuando menos deberían de tener la posibilidad de saber en dónde están esos restos, qué pasó con todos ellos, con todos esos jóvenes, Alex. No sé qué pienses de esto. Dos cosas. Existe un testimonio de un torturador que pidió asilo en Canadá hace ya muchos años. Antonio Hernández fue a Canadá justamente por parte de las doñas del Comité Eureka, para recibir ese testimonio y testificar, porque ese torturador estaba pidiendo asilo en Canadá, porque decía que si venía a México después de todo lo que había ocurrido, su propia vida corría peligro, y él pide entonces asilo en Canadá, y los grupos de derechos humanos le dicen que lo van a apoyar siempre y cuando él dé testimonio, y él da el testimonio. Y él dice cómo y dónde llevaban a nuestros compañeros y cómo los hincaban y cómo les disparaban en la nuca y dónde quedaron sus cuerpos. Ese testimonio es sumamente importante. Es sumamente importante. Se tomó registro de todo eso y Antonio se lo entregó a las compañeras del Comité Eureka, específicamente a doña Rosario. Yo no sé qué pasó con ese documento, pero ese documento existe. Yo pienso que lo tienen en algunos de estos grupos de derechos humanos, o la propia hija de doña Rosario, no lo sé. Pero existe testimonios y existe mucha evidencia de qué es lo que ocurrió con algunos de nuestros compañeros. Entonces eso me parece importante. Hay forma de reconstruir realmente la verdad de lo que ocurrió. Sí hay manera de reconstruir esa historia. O sea, lo que hace falta es voluntad política de las autoridades y nada más pues porque no quieren tocar al ejército. Pero la verdad, existe una situación importante que se puede recuperar. La otra cosa es que varios de los compañeros sobrevivientes del terrorismo de Estado en Guerrero, algunos de estos sobrevivientes, entre ellos tú mismo, plantearon la necesidad de un memorial. Y ahora nos reunió el actual rector de la universidad a varios viejos y viejas universitarias y universitarios, y nos pidió propuestas, y yo le dije, bueno, yo no tengo una propuesta personal y quisiera nada más ser vocera de una propuesta que han hecho los sobrevivientes de todo ese periodo, que es la necesidad de recuperar la memoria y el honor de nuestros compañeros, porque esa parte es importante también, no solamente la memoria, que la gente sepa quiénes son y que existan sus nombres, sino también es una forma de recuperar su honor, para que no queden registrados en la historia como simples delincuentes revoltosos o el calificativo que les hayan puesto estos gobiernos represores. Entonces esa parte me parece que es sumamente importante. Veo que tú la estás retomando y creo que es muy importante este memorial, y creo que no puede haber esta memoria no puede estar al margen de la justicia. Se tiene que hacer justicia, y una parte de hacer justicia es justamente que nos digan dónde están nuestros compañeros, qué pasó con ellos, porque ellos no son solo un nombre en una lista, son personas, son jóvenes que tenían sueños,
que tenían esperanzas, son personas inteligentes, que tenían afectos, eran personas con una vida recién comenzada. Sí. No les tocó vivir la nuestra. Oye, Alex, Benjamín era un chavito todavía de preparatoria, ¿verdad? Era un chamaquito, y te digo un chamaquito hasta político, un chamaquito que nada que ver. Alex, coincidimos plenamente contigo en esto, en la propuesta. Creo que habría que hacer un buen documento para dirigírselo al presidente de la República y sobre todo a quien está a cargo de los derechos humanos. Que es hija de doña Rosario, pues. Sí, para que efectivamente, que es la hija de doña Rosario, para que logremos, ahora que está la 4T y López Obrador, que se nos dé una respuesta a esto. Ya ha pasado demasiado tiempo. Sí. Que no vaya a salir con su embajada, Yo quiero mucho a López Obrador, voté por él y todo lo demás, pero eso de que va a juntar víctimas y victimarios en un mismo saco, a mí me tiene francamente muy mal. Sí, estamos... ¿Cómo crees? O sea... Estamos en total desacuerdo, ¿no? En esa posición. No, hay muchas cosas en las que uno no coincide. Tiene muchas cosas muy positivas, él como ningún otro. Claro. Como ninguno, los dos tuvieron, casi todo lo que hicieron fue muy malo, muy poquitas cosas buenas tuvieron, y él tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene una que otra nota mala, ¿sí? En efecto, sí. Pero si coincides conmigo, Alex, hacemos ese documento y estoy seguro que tú vas a ser una de las primeras que lo va a suscribir y buscaríamos la ruta, el camino para hacérselo llegar, en este caso, a quienes corresponden. Empezando por el presidente de la República. Una última pregunta, Alex, abusando de tu confianza y de tu disposición, lo cual te agradezco mucho, ya lo he expresado y lo reitero. La Federación Estudiantil, desde nuestro punto de vista, jugó un rol importante durante, sobre todo el periodo de cuando se instaura la Universidad Pueblo, pero después todavía continuó un buen tiempo, un poco más de una década. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Vale la pena que la Federación Estudiantil, como un organismo al servicio de los estudiantes, pudiera refundarse o no, Alex? Pienso que jugó todo un papel, ¿no? De un rol verdaderamente importante, de mucha trascendencia, y que sobre todo reivindicaba los derechos de los estudiantes. Inclusive hubo hasta un acuerdo, un documento, ¿no?, que se llamaba Derechos Estudiantiles, ¿no? ¿Sí recuerdas ese documentito? Entonces, la cuestión es que ahora la Federación Estudiantil ya lleva buen tiempo desaparecida. De acuerdo con la ley orgánica de la universidad, la Federación Estudiantil tiene derecho a nombrar a un determinado número de consejeros. No sé hasta dónde, cuál es el mecanismo que nombran a los consejeros, pero la Federación Estudiantil no tiene por qué tener nadie de consejero, porque en la práctica no existe. No hay estudiantes organizados en las escuelas. Pero la pregunta que te hacemos es, ¿cómo ves si necesita esta universidad a la Federación de Estudiantes o no? Bueno, mira, me haces una pregunta para la cual tú tienes mejores respuestas. Y la verdad no quisiera meterme en cosas de estudiantes porque pues siento que no me corresponde. Lo único que quisiera decir es que la eficacia de cualquier organización radica en su autonomía, y más tratándose de un movimiento estudiantil. Lo que más requieren, su única garantía de que realmente representen los intereses del estudiantado, es que tengan autonomía. Y por autonomía me refiero a que no sean clientes
de la corriente política en turno. A mí me parece que eso es fundamental y que muchas cosas se han hecho justamente tratando de conculcar esa autonomía. Y la mejor forma de mantenerla es justamente a través de la organización. La organización aquí juega un papel importantísimo. Son dos cuestiones importantes en todo movimiento. La eficacia de su organización y su autonomía. Eso vale para cualquier movimiento. Y además, mira, la universidad debe tener, a mi juicio, dos funciones fundamentales. Una, que es la primordial, dotar de los cuadros profesionales que requiere la sociedad guerrerense, en este caso. Y la otra es una función crítica. Y yo recuerdo que me contestó y no le gustó nada este planteamiento mío a Javier Saldaña, al ex rector Javier Saldaña. Me contestó hasta en los medios periodísticos. Pero yo creo que la universidad debe tener una función crítica. No me refiero a que vayas e insultes al gobernador en turno, que fue lo que entendió el ex rector, sino que me refiero a la función crítica. Es de tener un pensamiento propio, bueno, hasta donde se cabe, un pensamiento propio, ¿no? Tener una propuesta, tener propuestas para todas las necesidades ingentes de la población guerrerense. Y esas propuestas para las necesidades ingentes de la población guerrerense parten de una crítica. Y es que cuando tú tienes una crítica es porque tienes una propuesta. Hay una propuesta implícita en toda crítica. Entonces me parece que para poder ser críticos necesitas tener autonomía. Si no tienes autonomía, ¿dónde está la función crítica de la universidad? Y además una universidad que fundamentalmente está conformada por gente joven. El estudiantado es la fuerza mayoritaria en la universidad. Claro, un papel importantísimo lo jugamos los profesores, que somos la fuerza permanente, no somos mayoritarios. Entonces, yo digo que muchos detalles de estos los conoces mejor que yo y la verdad me siento limitada en poder hablar de eso, pero subrayo la necesidad de la autonomía, la necesidad de la organización. Claro que estoy a favor de que haya una federación estudiantil crítica y autónoma. Por supuesto, estoy a favor de eso, porque creo en los derechos de los estudiantes y de las estudiantes, que para mí eso es la fuerza de mayor respeto en la universidad. Bueno, claro, y mi sector, que es el sector de los saberes, ¿no? Alex, mira, nuevamente, en verdad me impresiona tu sabiduría, tu modestia, ¿sí? E inclusive hasta tu prudencia, ¿no? Porque en esta universidad, si hiciéramos una encuesta, seguramente las opiniones serían, una encuesta en la sociedad civil, seguramente las opiniones serían desfavorables a la universidad. La universidad en una época sí jugó un papel muy crítico, ¿sí? Muy crítico, pues el consejo universitario, ¿no? Debiera de ser una conciencia, pues, ¿no? Del sector de los, en este caso, de los intelectuales, de quienes hacen un trabajo, sobre todo del conocimiento científico, ¿no? Que opinaran acerca de los grandes problemas que existen en el Estado, pero también del papel de quienes gobiernan. No para que jueguen el mismo rol de los partidos políticos, pero evidentemente como conciencia crítica se ha jugado, se dejó de jugar. Y pensamos de que esto debe ocurrir próximamente en el futuro, en este caso, con las opiniones y con la actividad de muchos universitarios que sí están comprometidos con que esta universidad debe ser una universidad democrática, no una universidad donde impere el autoritarismo, una universidad en donde todos nos podamos manifestar libremente, sin temor a que nos van a reprimir, a que ya nos van a
a pagar nuestro salario, ¿no? Porque estos son los grandes temores, ¿sale? De que te encuentras luego con que ya a tu hijo, a tu primo, a tu hermana, a ti mismo, ya estás sufriendo las consecuencias de represalias. Y esto es lo que no debe ocurrir nunca más en nuestra universidad. Y ahora que logramos, que se logró a nivel nacional, el de que la educación superior sea gratuita, no hay que dejarlo solamente como la autonomía en los tiempos de los 60, ¿no? Que quede solamente en el papel. Hay que convertirlo en una realidad, con el concurso de todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está al más alto rango, ¿no? que puede haber en este país, que es la Constitución Política de México. Alex, te agradezco muchísimo. Oye, lo bien que nos hayas concedido esta oportunidad, el honor, la verdad, porque es un honor. Para mí, Alex, es un honor. Tú sabes yo cuánto te he estimado de toda la vida. Y que no lo he hecho solamente de palabra, ¿no? Cuando he podido actuar, incidir, lo hacemos. Claro que sí, con todo respeto te lo digo. Te quiero muchísimo, Alex, y te pido... Gracias, igualmente, Pepe. Y te pido que no te vayas de esta universidad. Esta universidad, Alex, te necesita. No hay muchas académicas de tan altos valores como tú. Te lo digo sinceramente, me quedo corto con estos reconocimientos. No te vayas. Si tú te vas, contigo se va a ir, quieras o no, parte de esa memoria histórica de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero también una mujer que sufrió en carne propia lo que ha sido la represión en México. Gracias, Alex. Gracias. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias.